Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Geometría Fácil. Hoy día vamos a resolver el ejercicio número 34 del libro de Geometría Plana y del Espacio de Calvache. Por aquí tenemos un ejercicio de triángulos donde vamos a ver los teoremas que ya hemos visto en anteriores videos. Por aquí tenemos que nos pide identificar cuánto vale el ángulo X. Así que lo primero que vamos a hacer son varias ecuaciones para poder encontrar a la incógnita, que en este caso sería la X. Vamos a ver primero con este teorema que lo vimos anteriormente. Esos dos ángulos, por opuestos por el vértice, son iguales. Entonces vamos a poner esto ángulo 3. Y este ángulo 3. Ya. Ángulo 3. Muy bien. Entonces, este teorema nos decía que los dos ángulos son iguales a los dos ángulos del otro triángulo. Entonces podemos decir que 90 grados más 2 veces, eso hay que calcular, este ángulo, este ángulo, y acá también sería todo este ángulo. Nos dice que 90 grados y 2 veces el ángulo 1, esto es igual a 90 grados más 2 veces el ángulo 2. Como vemos aquí, tenemos los 90 grados de este triángulo, del triángulo ABC, y 2 veces ángulo 1. Y acá en cambio tenemos el otro triángulo, que vendría siendo DEC, que sería 90 grados más 2 veces el ángulo 2. Con esto los 90 grados se van a ir. Podemos simplificar los dos que están aquí. Y encontramos esta igualdad. El ángulo 1 es igual al ángulo 2. Este nos va a servir para las ecuaciones que vamos a plantear. Entonces sacamos como primer dato que el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. Así que tenemos esta igualdad. Vamos a seguir empleando teoremas. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que este ángulo 3 también lo podemos expresar como lo siguiente. ¿Se acuerdan el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180? Entonces eso vamos a aplicar en cualquiera de los dos triángulos. Como encontramos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales, no nos interesa en cuál de los dos hagamos, no hay una condición, podemos hacer en cualquiera de los dos. Entonces decimos que el ángulo 3, yo voy a escoger la parte izquierda del triángulo ABC, más 2 veces el ángulo 1, más 90 grados, es igual a 180 grados. Muy bien. Vamos a despejar el ángulo 3. Nos queda que 180 grados menos 90 grados menos 2 veces el ángulo Y, el ángulo 1, no es el ángulo Y, el ángulo 1. Nos queda que el ángulo 3 es igual a 90 grados menos 2 veces el ángulo 1. Muy bien, tenemos despejado el ángulo 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear otra propiedad. Otro teorema, mejor dicho. Tenemos este triángulo. Tenemos ABC, DE. No tenemos la letra F, así que pongámoslo como que esta parte de aquí, esta unión es la letra F. Este es el punto F.
Entonces, recordemos, fijémonos en esta como que estilo como un momento, ya. Fijémonos en este triángulo, en estos dos triángulos. Recordemos que teníamos un teorema. Recordemos que este ángulo, que vamos a llamarlo el ángulo C, era igual a la suma del ángulo 1 más el ángulo X más el ángulo 2. Esto lo vimos en anteriores videos. Entonces vamos a colocar este teorema. El ángulo C es igual al ángulo 1 más el ángulo X más el ángulo 2. Pero ¿qué nos decía aquí? Encontramos que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Entonces yo puedo hacer esto. El ángulo C es igual al ángulo 1 más el ángulo X más el ángulo 1. Entonces esto me queda 2 veces el ángulo 1 más el ángulo X. Muy bien, tenemos esta igualdad. Ecuación 2. Ecuación 3. Muy bien. Y ahora vamos a aplicar la definición del ángulo llano. Vamos a fijarnos en esta recta. En la recta BD. BD. Vamos a poner la regla. Muy bien. Sí, por ahí está. Vamos a fijarnos en la recta BD. Entonces, por opuestos por el vértice, esto también es el ángulo C. Y la definición era que el ángulo C más el ángulo 3, esto es igual a 180 grados. En una línea recta, el ángulo es de 180 grados. Así que vamos a poner la ecuación 4, el ángulo C más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Y lo que vamos a hacer es reemplazar dentro de esta ecuación número 4, al ángulo 3 y al ángulo C. ¿El ángulo C qué es? 2 veces el ángulo 1 más el ángulo X. ¿Y el ángulo 3 qué es? 90 grados menos 2 veces el ángulo 1. Y esto es igual a 180 grados. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es que 2 veces el ángulo 1 menos 2 veces el ángulo 1 se van. Y nos queda que la X, el ángulo X, es igual a 180 grados. Los 90 grados los voy a pasar al otro lado restando. Y me queda que el ángulo X es 90 grados. Vamos al ejercicio. Y es correcto. La respuesta nos dice que el ángulo X es igual a 90 grados. Y este ha sido otro ejercicio más aquí en Geometría Fácil. Este es el ejercicio número 34, donde ya hemos aplicado los teoremas que hemos visto anteriormente. Si les ha gustado pueden darle like y suscribirse al canal. Tenemos varios videos aquí y si desean que resuelvan un ejercicio en especial, no duden en colocarlo en los comentarios. Los espero en un próximo video y esto es todo. Hasta luego.